Buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por asistir a este acto organizado por la Fundación María Domínguez en el 40º aniversario de la victoria del Partido Socialista en las elecciones generales de 1982. Permitidme que comience agradeciendo a la sede que hoy nos permite desarrollar este acto, a Caja Rural, en uno de los espacios más emblemáticos y más bonitos de nuestra capital. María Domínguez, la mujer que da nombre a nuestra fundación, fue la primera mujer alcaldesa de España, en concreto de Gallur, un municipio muy cerca de Zaragoza. Ella fue una de las muchas mujeres y hombres que nos legó la República, que nos legó una república no exenta de dificultades, una generación de mujeres y hombres comprometidos con su tiempo y con su país. María Domínguez, además, pertenece a una generación de socialistas que pagaron con su vida y con el exilio la defensa de las ideas de libertad, de igualdad y de justicia social. Y es por eso, porque ella vivió un tiempo convulso, como lo fue 1982, en los prolegómenos de la construcción de nuestra joven democracia, que hoy las generaciones más jóvenes disfrutamos, y también la puesta en marcha del paquete de reformas estructurales impulsadas por un gobierno más ambicioso que ha conocido nuestra historia. Y como fue un año excepcional, como lo es también el momento en el que vivimos, de pandemia, de guerra en suelo europeo, algo que no se vivía desde los Balcanes y que creíamos que era algo que estaba superado, hemos considerado pertinente organizar en este contexto este coloquio entre dos referentes como son el compañero Alfonso Guerra y el compañero Javier Lambán, que hoy van a dialogar y debatir sobre el contexto actual y sobre los retos pendientes en nuestra sociedad. Así que, sin más, Javier Lambán, presidente de Aragón y secretario general de los socialistas, muchas gracias. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Bienvenido, querido Alfonso, a Zaragoza, como siempre. Vivimos fechas y frecuentamos espacios con una carga evocadora absolutamente fascinante. Digo lo de las fechas porque mañana mismo se cumplirá el 45º aniversario de las primeras elecciones democráticas después de 38 años de dictadura. Muchos de los aquí presentes vivimos aquella fecha con la emoción debida. Lo hacemos en un espacio, este del Casino Mercantil, en el que en los años de la transición tuvieron lugar hechos muy relevantes. Aquí se eligió a Ramón Sainz de Baranda, candidato a la alcaldía de Zaragoza, y aquí Santiago Marraco, Elías Cebrián, tuvo lugar la asamblea de fusión del Partido Socialista Obrero Español y el Partido de los Socialistas de Aragón. Esto para mí es relevante en cuanto a la fuerza evocadora que tiene, porque en este 40º aniversario del Estatuto, otra efeméride digna de ser celebrada, yo estoy insistiendo mucho en la doble vertiente, en el doble aposento teórico y político de los socialistas aragoneses sobre su condición de socialdemócratas y sobre su condición de aragonesistas. Creo sinceramente que lo que al Partido Socialista lo carga de fuerza y de legitimidad, le da fuerza transformadora por encima de cualquier otra cuestión, es la combinación adecuada de estas dos condiciones, de estas dos vertientes, porque nos permite instalarnos en la centralidad, porque nos permite gobernar la comunidad desde la transversalidad, dotarla de estabilidad social y política, transmitir desde esa estabilidad sosiego hacia los de dentro y suscitar el interés de los de fuera, por ejemplo, para invertir.
y, desde luego, no haciéndolo nunca lo de desarrollar nuestras energías, lo de gobernarnos a nuestra medida contra España, sino justamente al revés, desplegando nuestras energías para hacer más fuerte a España desde la convicción de que 17 partes trabajando al unísono suman mucho más que el uno indiviso de la etapa anterior. El otro día, en un acto en el que la COE conmemoraba su 40º aniversario también, decía yo que 1982 es un año que concentra de una manera portentosa acontecimientos relevantes. Es el año de la muerte de Brezhnev, lo cual significó el comienzo del fin de la Unión Soviética. Es el año del Mundial de España, que, para qué nos vamos a engañar, no nos fue bien. Es el año de la Guerra de las Malvinas, es el año de ingreso de España en la OTAN, y es el año en el que, por primera vez en su historia, gana las elecciones el Partido Socialista Obrero Español. En la Segunda República las ganó en un par de ocasiones, en el 31 y en el 36, pero en coalición con los republicanos, en coalición con otras fuerzas políticas. En el 82 es primera vez que el Partido Socialista gana, y además lo hace de una manera apabullante, inaugurando una etapa de nuestra historia en la que el país sufrió transformaciones, experimentó reformas, se benefició de cambios como jamás habían ocurrido a lo largo de nuestra andadura como país, a lo largo de nuestra andadura como nación. Pero ello tenía su origen en algo que había ocurrido algunos años atrás. A partir de los años 60, finales de los 60, un grupo de jóvenes sevillanos, socialistas, dotados de mucha imaginación, de mucha inteligencia, de mucho compromiso, visionarios de lo que iba a pasar en España después de la muerte de Franco, deciden organizarse y deciden participar activamente en política a través del Partido Socialista Obrero Español. Y en Suresnes, en el 74, y en los congresos del partido 28º y 29, hacen lo que los socialdemócratas alemanes habían hecho en el año 1959. Hacen el equivalente al Bad Godesberg de los socialdemócratas alemanes. Los compañeros alemanes habían dejado atrás el marxismo, habían dado por buena la economía de mercado, y eso es lo que hacen justamente ese equipo, ese grupo de sevillanos encabezados por Felipe González y por Alfonso Guerra, con lo cual ponen proa hacia la conexión con la inmensa mayoría de la sociedad española y ponen proa a la victoria electoral de 1982. Aquel gobierno cambió de arriba abajo la historia de España. Aquel gobierno imprimió un cambio, y además ese era el eslogan de la campaña electoral, como jamás había experimentado nuestro país. Y hay pocos protagonistas que tengan la relevancia y que tengan el brillo que en aquel momento tuvo el compañero, el amigo Alfonso Guerra González. Es conocida de sobra su biografía política. Él, junto con Fernando Abril Martorell, se les atribuye haber sido los dos artífices fundamentales de la Constitución de 1978. Alfonso fue vicepresidente del Gobierno, vicesecretario general del partido, un vicepresidente del Gobierno que dio fuerza a las reformas, que les imprimió inteligencia y vigor, un parlamentario brillante, un orador de masas que las conmovía, que los conmovía. Todos, cuando llegaban las campañas electorales, queríamos que a nuestras plazas, a nuestras ciudades y a nuestros pueblos viniera el compañero Alfonso Guerra, porque nos galvanizaba, porque nos ponía las pilas, como se dice ahora. Su paso por la política fue largo, muy fructífero, siempre, insisto, brillante. Y además se conoce algo de manera menos pormenorizada seguramente, pero que no deja de ser muy fascinante en el personaje. Alfonso Guerra es un hombre profundamente culto. Alfonso Guerra es uno de los lectores más prolijos y más cualificados que conozco. Leer un libro recomendado por Alfonso Guerra es garantía de acierto seguro. Yo lo hago con mucha frecuencia. Pero además de gran lector, es alguien que
dedicado a la filología, dedicado a la crítica literaria, tendría a pocos que lo superaran. Y de hecho, si me permites, Alfonso, me referiré a un acontecimiento reciente de su fecunda biografía. Hace pocas fechas ingresaba en la Academia Sevillana de las Buenas Letras. Lo hacía leyendo una magnífica conferencia titulada Soledad y Sociedad en Antonio Machado. Y yo diría, después de leer ese artículo, después de leer ese discurso, que no hay nadie en España que sepa tanto y que lo cuente tan bien como Alfonso Guerra. Hasta el punto, lo comentábamos el otro día, que es el primer lector del gran poeta sevillano que ha advertido las reminiscencias, las similitudes, no tanto las similitudes, sino el conocimiento que el poeta tuvo y la asimilación que trasladó a su obra de Marcel Proust y de la búsqueda del tiempo perdido de este gran autor francés. Es un lujo siempre tener a Alfonso Guerra en una conversación privada. Es un lujo tenerlo en un acto público como el de esta tarde, que os puedo asegurar que no lo hacemos desde la Fundación María Domínguez ni tampoco desde el Partido Socialista como una cesión a la nostalgia o a la melancolía. Lo hacemos, queridas amigas y queridos amigos, convencidos de que el orgullo de pertenencia a un proyecto común, el orgullo de pertenencia a aquello en lo que se cree, la adhesión a ideas y a móviles dignos, es algo que mueve las sociedades, es algo que mejora las sociedades, es algo que se convierte de manera inmediata en motor de cambios para bien, el motor de progreso material y cultural. Y desde luego recordar los acontecimientos importantes, reflexionar sobre ellos, es algo muy provechoso, no solo desde el punto de vista de reforzar la autoestima, sino desde el punto de vista de enfocar de manera acertada el futuro. Por eso hemos organizado esta tarde este acto y por eso ya, sin más, tiene la palabra mi buen amigo. Para mí la vida que me ha deparado algunas buenas cosas, una de las que me ha deparado buenas es conocer a Alfonso Guerra y ser amigo suyo. Tiene la palabra este gran amigo, este gran político, este gran estadista, este hombre culto y delicioso en el trato que es Alfonso Guerra González. Queridas compañeras, queridos compañeros, presiento que os voy a defraudar, porque después de la presentación que ha hecho de mí el secretario general y presidente de la comunidad, no puedo cubrir las expectativas que acaba de crear. Yo siento un sentimiento profundo de relación con el presidente de la comunidad, el secretario general, la persona Javier Lambán. Me satisface ser su amigo y tengo que agradecerle sus amables y bellas palabras, pero en fin, espero que alcance al menos la mitad de lo que dice él que yo soy, ¿no? Me satisface venir a Aragón invitado por el partido para actuar en el marco de la Fundación María Domínguez y en este salón que ocupa Caja Rural, para hablar de una cosa del pasado. Ahora hay alguna gente que no quieren el pasado, no quieren conocerlo, no quieren atender al pasado. Dicen, no solo hay que hablar de futuro, pero Lord Byron, el gran poeta, ya nos dijo que el único profeta verdadero es el pasado. Es decir, si usted quiere hacer una profecía de lo que va a pasar, estudie el pasado. El pasado le va a dar las claves de cómo funcionó todo y, por tanto, qué tiene usted que hacer para que el futuro funcione como usted querría que funcionara. Venimos a hablar de una parte del pasado porque este año se cumplen 40 del espectacular triunfo electoral de un partido en el año 1982. No fue el triunfo de un partido, fue la fiesta de la libertad. Habían ocurrido cosas recientes que hacía que la gente perdiera su capacidad de enganche con algunos partidos que cayeron en muy poco tiempo, pero en muy pocas palabras. Les diré que, como saben todos, en el siglo XVI España era la primera potencia del mundo, pero pronto empezó a dejar de serlo. Ya en el año 1600, en el umbral entre el siglo XVI y el XVII, apareció un memorial
firmado por un tal González de Sellórigo, en el que decía que sabemos todos, decía entonces, que los años venideros serán peores que los actuales. En realidad era una remembranza de lo que había dicho el poeta Jorge Manrique, aquel que dijo: a mi parecer, todo tiempo pasado fue mejor. Se instala en España la palabra decadencia, y desde el umbral del siglo XVII hasta el siglo XIX, al final del XIX, decadencia es la palabra que domina, hasta llegar a los 98istas, los regeneracionistas, que hablan continuamente de la decadencia de España. Y así vamos hasta que hay un momento de exaltación, de esperanza en el futuro, que es la proclamación de la República en 1931. Eso terminará muy pronto con un golpe militar, con una guerra muy cruel y con una larguísima dictadura. Entonces, toda esa decadencia parece que en 1978, porque se ponen de acuerdo los dirigentes políticos que no hacían más que cumplir lo que le estaban pidiendo, presionando desde abajo la sociedad española, llegan a un acuerdo y hacen una constitución por primera vez en nuestra historia acordada por la inmensa mayoría, 92% en el Congreso, 94% en el Senado, casi el 90% en referéndum popular. Por una vez, España se pone de acuerdo para dotarse de unas normas que sirvan para todo. Y con esas normas, 1978, al muy poco tiempo después, hay un partido que precisamente era uno de los partidos derrotados en la guerra, el Partido Socialista Obrero Español, que gana las elecciones con una cifra que dejó muy impresionado a todo el mundo, con 202 diputados de 350 que compone la Cámara. Entonces yo quiero explicar con detenimiento. Ya saben ustedes que los oradores, para ganarse al público, se empieza diciendo: voy a ser breve. Yo no quiero ser breve, yo quiero explicar algunas cosas, así que me van a tener que soportar durante un rato, que espero que no sea demasiado. Entonces, quiero explicar, como decía, los problemas que tenía la nación en ese momento, las expectativas que se habían levantado con el triunfo de los socialistas y qué significa ese triunfo, qué consecuencias, qué frutos va a tener ese triunfo. Y lo haré resaltando los éxitos, pero también los momentos críticos, lo que a mí me parece que merece una posición crítica. Mi intervención va a estar circunscrita a los años en los que el partido en el gobierno, el Partido Socialista en el gobierno, va a transformar al país, que es lo que va desde el triunfo del 82 al 92, en la que hay una gran proyección internacional de España, Exposición Universal de Sevilla, Juegos Olímpicos Barcelona, Capitalidad Cultural en Madrid. Pero esto no es la única razón por la que me circunscribo al 92, porque es lo que mejor conozco, porque estuve en el gobierno hasta enero del 91, que voluntariamente abandoné esas tareas. Y luego porque es en 1993 cuando comienza el trastueque del gobierno socialista hasta desembocar en un final de opereta. Por eso podríamos llamar la década del cambio, pero yo no pretendo sugerir que todo lo que había pasado desde el año 75 pues se debe a la acción del Partido Socialista, porque había cosas que hicieron otros y que nosotros nos encontramos hechas, pero esa década implica lo que se hizo en ese tiempo, que hizo un cambio social, político, económico, cultural, el más profundo de la España contemporánea. Es decir, que en términos históricos, un cuarto de siglo marcó una transformación excepcionalmente positiva para España, de la cual gran número de transformaciones cruciales se produjeron en el decenio, en la década que yo llamo del cambio, del 82 al 92. El sociólogo Mario Gaviria, en su libro La séptima potencia, sostiene que a mediados de los años 50 España tenía un nivel de vida inferior al que tenía en los años 30, en medio que hay la guerra. España había caído en el subdesarrollo y corría el peligro de estancarse en el círculo vicioso en el que estaba atrapado la mitad del planeta. Sin embargo, se consigue entrar en una espiral virtuosa de crecimiento económico y desarrollo social. El mérito es de todos, pero hay periodos en los que
se ve que se hizo del 60 al 75, aún en la dictadura, hubo lo que se denominó el desarrollismo. Del 75 al 82, esencialmente avances políticos y sociales, acuerdos, los pactos de la Moncloa, acuerdos entre los partidos, entre los sindicatos, la Constitución, y el periodo más reciente, del 82 al 93, de grandes avances en todos los frentes, especialmente en lo social y en lo internacional. Y termina Mario Gaviria de una manera concluyente, diciendo: en España los últimos 10 años, los años del socialismo, han sido los que han aprovechado con la máxima inteligencia todo el capital histórico, económico, técnico y cultural anteriormente acumulado. Son los mejores años de la historia de España. En el año 75 está lleno de acontecimientos, lo ha dicho hace un momento el presidente, que deparan sorpresa y que incuban expectativa para los años venideros. Seamos francos, en noviembre del 75, la naturaleza confirma que no hay excepciones en los animales mamíferos como el hombre. El que parecía inmortal devino en carne de quirófano, atormentado por sus familias consanguínea y política, y murió un 20 de noviembre. La gente quedó desconcertada, no había costumbre. De inmediato, el príncipe se convierte en el rey Juan Carlos I, para uno restaurando la monarquía borbónica, despedida de España con méritos bien ganados 40 años antes, para otros instaurando la dinastía juancarlista. Y esta fue una caja de sorpresa, porque todo el mundo pensaba que el príncipe que devenía ahora rey era tonto, y después mostró que no era tonto, que recibe los poderes todos de un dictador y toma la decisión de no tomarlo, sino de convocar elecciones, ir hacia la democracia. Se crea un partido llamado Unión de Centro Democrático, que fue un fenómeno social inédito en la historia contemporánea de nuestro país. Lo habitual, lo repetido, fue siempre la amalgama de personajes conservadores para acabar con los cortos períodos democráticos de nuestra historia. UCD fue un agrupamiento de grupos y personas de la derecha española para contribuir, y de manera importante, a la recuperación de la libertad y la democracia. Este mérito debemos señalarlo, aunque pronto la falta de una argamasa política entre ellos les llevó al descuartizamiento político de su líder, lo que facilitó el triunfo socialista de 1982. Les diré un pequeño detalle que yo creo que nos puede llenar de orgullo. Cuando el 5 de julio de 1976 se nombra presidente del gobierno Adolfo Suárez, si ustedes miran las editoriales del día siguiente, todos los periódicos dirán que es un fracaso rotundo. Al famoso artículo, ¡qué error, qué inmenso error! Todos los periódicos repitieron lo mismo, todos, salvo uno. Pero este era un periódico ilegal, se llamaba El Socialista y era el órgano del Partido Socialista Obrero Español, que dijo entonces, un editorial que publica, se escribe en España, se envía a Francia, se edita en Francia, se vuelve a pasar y se distribuye el día 10 de julio, 5 días después, donde dice: esta puede ser una oportunidad para la democracia. El Partido Socialista fue el único que vio que el nombramiento de Suárez podría suponer una oportunidad para la democracia, en contra de absolutamente toda la prensa española. Yo creo que podríamos estar contentos de haber tenido más visión que los demás. Bueno, pues quizás ahora alguien puede decir, todavía no hay suficiente espacio, suficiente tiempo para ver qué ocurrió, perspectiva para establecer los valores. Pero bueno, ya han pasado unos años y ya podemos tener alguna idea y sobre todo podemos preguntarnos, ¿puede afirmarse que España empezó a dejar atrás sus problemas crónicos, producto de la intolerancia, del fanatismo y de los condicionamientos económicos que durante los 2 últimos siglos habían caracterizado el devenir histórico de España? La ineficacia de un Estado sin asentamiento definitivo en la sociedad, inerme ante el poder de una oligarquía social arcaica, la siempre iniciada y nunca acabada revolución burguesa, la crisis permanente de legitimación del poder político, la desvertebración entre los detentadores del poder y las fuerzas sociales en ascenso, fueron constantes de la historia reciente de España. Los viejos males que tradicionalmente han aquejado al país
impedían el definitivo encauzamiento de la sociedad española hacia las cotas de modernidad y madurez política que disfrutaban las naciones más avanzadas de nuestro entorno. La transición democrática española se produjo sobre un tejido social en profunda transformación. La sociedad se había transformado antes que las instituciones políticas. Se alzaron fenómenos sociales y económicos que permitieron desmontar unas superestructuras inservibles. Pieza fundamental fue la elaboración de la Constitución de 1978, basada en el consenso. A los socialistas correspondió, tras el abrumador éxito electoral de 1982, llevar a cabo una profunda y gradual transformación de España. Tenía delante muchos desafíos. En primer lugar, la preservación de la democracia recién instaurada en el 78. En el 82 aún no estaba consolidada. Fíjense que fue el 28 de octubre el triunfo. Para el 27, para el día antes, había preparado un nuevo golpe de Estado, que se logró deshacer a tiempo. Por tanto, la democracia era un sistema político que necesitaba consolidarse. Tradicionalmente, la democracia en España no había nunca funcionado porque había un grupo minoritario de españoles, que eran el trono, la espada, la cruz y las fortunas agrarias. Es decir, el monarca de turno, los militares, la Iglesia y las grandes propiedades agrarias, que se oponían a que hubiera modernización de nuestro país. Eso tuvimos que atajarlo en el año 1982 desde el principio. Es decir, teníamos conciencia clara de la necesidad de fijar constitucionalmente al ejército, a la Iglesia, a los poderes económicos y a la monarquía cuál era el sitio que le daba la Constitución. Esta intención fue, por ejemplo, por el ejército, claramente vista cuando pocos días después el presidente del gobierno, el nuevo presidente, visitó la división acorazada de Brunete. Complementariamente con que tal autoridad queríamos que los militares supieran que el gobierno no estaría de espaldas a sus problemas. De igual manera, las relaciones del gobierno con la Iglesia Católica debían de quedar claros para delimitar los campos de actuación de cada cual. Sabíamos, y eso queríamos olvidarlo, que las acciones y reacciones de clericales y anticlericales habían influido muy poderosamente en la evolución política de nuestro país, con un pronunciado protagonismo durante la Segunda República. Por ello tomamos la iniciativa de establecer una relación institucional mediante la Comisión Iglesia-Estado, que había de presidir yo. Ante tal nombramiento, permítanme un paréntesis en la argumentación, el cardenal Tarancón había expresado su sorpresa con una frase indicativa de su socarronería y libertad. Cuando se entera que yo seré el presidente de la comisión, dice: es como si se me estropea el grifo y me mandan a un carpintero para arreglar. Y no estaba falto de razón. Yo no tenía una relación. Como no teníamos nosotros una gran relación con banqueros y empresarios, eran para nosotros un territorio enigmático. No teníamos mucha confianza en las instituciones que albergarían ello respecto al gobierno socialista, pues el presidente de las elecciones andaluzas, que se habían celebrado pocos meses antes, en mayo, había mostrado una estrategia conspiradora contra la posibilidad de un gobierno de izquierda. Habían hecho una publicidad, recordarán ustedes aquella manzana con un gusano que salía de la manzana, el gusano era el PSOE, la manzana era la sociedad. No teníamos nosotros mucha confianza en su comportamiento. Así que con la Iglesia, con los militares, con los empresarios, los banqueros, teníamos necesidad de señalar muy bien. ¿Y entonces qué hicimos? Pues que de las primeras decisiones del gobierno hay 3 decisiones que tienen un valor en sí mismo, pero que tienen un valor simbólico. En la primera decisión está la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aviso a la Iglesia. La jornada laboral de 40 horas semanales, aviso a empresarios y banqueros. Y la aprobación de las nuevas medidas de estrategia militar, aviso al ejército.
Claro, nosotros teníamos otro problema muy importante. En España había un terrorismo que en democracia había crecido, en dictadura nació, pero en democracia había crecido. Y nos quedamos muy sorprendidos ante la situación que tenía el país respecto del terrorismo. Baste una señal. Nos dejó en suspenso comprobar que las fuerzas de orden público en el País Vasco, enfrentadas a la gravedad de decenas de asesinatos terroristas cada año, solo disponían de un automóvil blindado de uso del delegado del gobierno. Cuando menos podía decirse que estaban abandonados a la rueda de la fortuna, a que no les tocase la desgracia de un atentado. Nuestra estrategia estaba definida, basada sobre todo en la persecución policial a la banda terrorista, para lo que era necesario una buena información y seguridad de los miembros de la fuerza de orden público. Y si llegaba el momento en que ETA, colocada en una posición de difícil supervivencia, manifestaba intención de negociar, ese sería el momento de analizar y decidir si convenía o no plantear un contacto con esa banda, siempre mirándolo, estudiándolo cuando llegara el momento. Todos los instrumentos que concebíamos necesarios para la estabilidad democrática, para eliminar del panorama político y de la preocupación del ciudadano el peligro involucionista, todo eso exigía recursos que no tenía la nación, para fortalecer las instituciones, para remunerar a los militares mal pagados, para modernizar la tecnología militar, para resolver la dotación económica que constitucionalmente planteaba la Iglesia, para apoyar a las fuerzas de orden público en su lucha contra el terrorismo. Es decir, que el país necesitaba una creación de riqueza muy por encima de lo que hasta el momento había sido capaz de generar. Teníamos que crear mucha riqueza si queríamos resolver esos problemas, pero para crear riqueza teníamos que resolver los cuellos de botella que impedían esa creación de riqueza. Ahora tenemos una inflación, como saben ustedes, muy alta, pero en la transición llegamos al 24%. Había que rebajar eso sabiendo que la tecnología tenía que tener un cambio importante. En muchas industrias estábamos vendiendo mucho más barato de lo que nos costaba la fabricación. Había que plantearse una renovación industrial, una reconversión industrial muy problemática. Yo recuerdo que todas las mañanas, cuando yo llegaba al despacho a las 8 de la mañana, pues a las 9:30 por ahí, porque los trabajadores se tomaban un poco más tiempo que yo, debajo de mi balcón había gente que gritaba: Felipe Guerra, Sagunto no se cierra. Pero es que había que cerrar Sagunto, porque vendía más barato de lo que construía. Y entonces se cerró, se resolvió, se renovó y se pudo tener empleos fijos, sólidos, consolidados para los trabajadores. Pero todos estos cambios no se podrían conseguir sin desanudar los puntos de obturación económica. España había vivido 2 años en una situación de atraso respecto a los países del entorno. 2 años, he dicho, 2 siglos. 2 siglos atrasados respecto del entorno, lo que impedía una reactivación económica. Éramos conscientes de que la situación económica no podía superar sus dificultades si no se resolvían los problemas de infraestructura, pocas y deficientes vías de comunicación, carreteras viejas y escasas, ferrocarriles anticuados y eternamente impuntuales. Los más jóvenes hoy que toman el ferrocarril no pueden saber lo que era aquello. Los ferrocarriles llegaban con 6 horas, con 7 horas de retraso, todos los ferrocarriles. Bastó implantar un AVE Madrid-Sevilla para que todos los ferrocarriles se hicieron puntuales. Y ahora se ha extendido la red de alta velocidad a muchísimas ciudades. Había un gran problema de energía, dificultades en el carbón, poca racionalidad en la implantación nuclear, paralización del suministro de gas. No había investigación, prácticamente nulo presupuesto, persistencia del modelo aislacionista, aquel que inventen ellos, era lo que dominaba, y deficiencias educativas. Más de 1,5 millones de jóvenes sin escolarizar, enseñanza lastrada por planteamientos ideológicos y religiosos del pasado. Si queríamos remover todas esas aguas estancadas, y parecía imprescindible, necesitábamos cambiar la regla de relación con el exterior. España necesitaba de manera perentoria ingresar en la Comunidad Económica Europea, lo que supondría una ventaja muy provechosa: implantación de recursos económicos y funcionamiento como resorte de disciplina
que allanaría mucha de la resistencia a los cambios que se daban dentro de España. Pero ese imperioso, ineluctable deseo de ingresar en la Comunidad Europea, vimos claramente que se vinculaba a la participación de España en la OTAN, a la que se había opuesto el partido del gobierno, pero que cuando está en el gobierno y tiene los datos, que eran claramente incuestionables, que no entraríamos en la Comunidad Europea si no permanecíamos, que ya estábamos en la OTAN, había que celebrar un referéndum. Muchos se opusieron a la celebración del referéndum. Yo creía que era necesario hacerlo porque habíamos prometido un referéndum y mentir a los ciudadanos. Entonces estaba muy mal visto, hoy no. Hoy se puede mentir en política, que no pasa nada. Hoy digo blanco, mañana digo negro y nadie me pide cuenta. Entonces sí. Además teníamos otras complicaciones. Por ejemplo, se había quedado aprobado por el gobierno anterior la aceptación de hacer una exposición universal a medias con Chicago, entre Chicago y Sevilla. Cuando llegamos nosotros, nada más llegar al gobierno, resulta que Chicago se retira por falta de medios económicos y nosotros tenemos la disyuntiva de qué hacer y dijimos que también lo haríamos. Había una administración del Estado muy anquilosada, muy anticuada, que había que reformar. El título octavo de la Constitución impulsaba el cambio de la administración y de hecho lo ha hecho con balance generalmente positivo, aunque con algunos problemas. El más importante es que hay algunas comunidades que pretenden algo que no está en la Constitución, que es la separación, y que no es yo creo, aceptable para un demócrata y menos para un socialista. Claro, la creación de infraestructura, sacar del atraso a los sectores productivos educativos, desarrollar la educación. España necesitaba un cambio en las instituciones, es decir, democracia, de las estructuras, economía productiva, en las relaciones territoriales, descentralización autonómica y en las relaciones exteriores, ingreso en la comunidad. La pregunta que teníamos que hacer en el 82, ¿qué hacer? ¿Hacemos todo esto a la vez o hacemos un calendario para toda la reforma con preferencia a empezar por aquí hasta donde lleguemos? Tomamos la decisión de ir todas a la vez, porque las expectativas creadas no nos permitían a nosotros empezar con lo que pudiéramos hasta donde llegáramos. Por otra parte, lo que esperaba la población de la historia de España en aquel momento, esperaba del Partido Socialista, era una vocación transformadora y reformista. Las expectativas eran grandes y los nuevos gobernantes nacidos después de la guerra, de una desgarradora guerra, creaba una expectativa colosal a la nación. Tomamos esta decisión. ¿Y cuál es el balance que a la vista ya de estos años podemos hacer nosotros de aquellos años de gobierno socialista? ¿Es un balance positivo, negativo o neutro? Examinemos los efectos de la década sobre los problemas históricos de España. No usaré muchas cifras porque eso siempre embriaga un poco, sino razones más políticas que cifras, que algunas cifras tendré que utilizar. A mí me interesa más sobre todo las realizaciones que se hizo que afectaban a las personas, a los seres humanos. España había estado durante 2 siglos dividida en bandos irreconciliables, producto de una situación social injusta que dará lugar a un proceso histórico con escasos tiempos de democracia, muchas guerras civiles, muchos golpes de Estado, muchas sazonadas, muchos pronunciamientos militares. Es decir, que la historia de España en estos 2 siglos era la historia de enfrentamientos bélicos entre españoles. Y además se cuestionaba el Estado, la propia España como nación, una de las más antiguas de Europa, y aquí parecía que era la más reciente. Había una pobreza y un atraso respecto de otros países, siempre pendiente de una revolución industrial que diera justicia a la nación. Había, comparando con otros países, una ignorancia, incultura, falta de educación que lastraba el desarrollo cultural. El aislamiento tradicional de España que la hacía cerrarse sobre sí misma y le impedía el acceso a la realidad foránea. Así que división en bando, cuestionamiento del Estado, pobreza, injusticia, ignorancia, incultura, aislamiento, hacían de España un país sin presencia en el mundo. ¿Qué cambios se produjeron en aquellos años y qué España supimos construir entre todos? El demonio familiar del secuestro de la libertad dio origen a enfrentamientos entre españoles, pero a partir del 82, esa democracia que era frágil empieza a ser una democracia muy consolidada. Solo nos queda resolver
el problema del terrorismo, que entra en vía de solución, pero tendrán que pasar algunos años más para la solución definitiva. No es desdeñable en nuestra historia el poderoso impulso que se dio al ejercicio de la libertad, con cambios profundos en los españoles en su vida diaria, que repetidos eurobarómetros, los sondeos que organiza la Comisión Europea, repetidos eurobarómetros señalan que el pueblo más tolerante de Europa es España. Después de 40 años de una dictadura de intolerancia, inmediatamente después, a partir del 82, todos los eurobarómetros dicen el pueblo más tolerante de Europa, el español. En cuanto al cuestionamiento del Estado, se consiguió la paralización de una sentencia centrifugadora. Entonces se hicieron los estatutos de todas las comunidades autónomas que estaban por hacer, se trasladaron todas las competencias, que no había nada trasladado, y las comunidades autónomas empezaron una vida propia que ha dado mucho sentido a la realidad, pero que ha planteado algunos problemas, como es natural. Entonces, en el año 92, se encontraba descentralizado el gasto nacional en un 41%, lo que colocaba a España en paridad con los Estados Unidos y la República Federal Alemana. Tras la transferencia derivada del Pacto Autonómico, llegó al 48,5% de descentralización del gasto, lo que colocaba a España, hoy es más todavía, detrás de solo 2 países en descentralización en el mundo, Canadá, que tiene el 57,8%, y Australia con el 50%. Es decir, que España es el tercer país más descentralizado del mundo. Pero si uno lee los periódicos y lee las declaraciones de algunos políticos, resulta que estamos en deuda. Parece que no hay nada descentralizado. El tercer más descentralizado del mundo. Un país que era tan centralista o más que Francia, que no ha descentralizado nada, por cierto. Hay otro aspecto también muy importante de la territorialización. En solo 9 años, del 82 al 91, se cambió una relación muy importante, y es la relación de desigualdad entre la región más rica y la región más pobre. En el año 82, la proporción era de 2,7 entre la más rica y la más pobre. En el año 91, la relación se había reducido a 2, solo en 9 años. El cambio ese de 2,7 a 2 en cualquier país hubiera costado entre 30, 40 o 50 años. Aquí se hizo en 9 años. Claro que la solución que ofrece la Constitución y la elaboración de gran parte de los estatutos ha creado nuevas exigencias. Y es una experiencia de gobierno socialista, la lucha contra la desigualdad de las regiones y de las personas es la lucha contra la pobreza, es uno de los elementos fundamentales. Signo del aumento del bienestar que se operó en España en aquellos años es que el excedente migratorio que tenía España, la salida de millones de españoles como emigrantes al exterior, se tornó en muy pocos años en un receptor de ayuda al desarrollo de Naciones Unidas y uno de los principales contribuyentes y uno de los que más rápidamente aceptaron un número de emigrantes. Francia, durante 40 años, había logrado tener 6 millones de inmigrantes. España, en solo 6 años, llegó a 6 millones, como lo que le había costado 30 o 40 años a Francia. En la búsqueda de la nivelación social de los españoles, se debe subrayar lo que entonces se llamó las 3 universalizaciones: la sanitaria, la protección social en pensiones y la educativa. A la altura de 1982, terminando el siglo XX, cuando las naciones avanzadas habían hecho un plan de financiación y previsión de cuidados sanitarios muy fuerte, hablo de Europa, no podemos incluir a Estados Unidos ahí, que no ha hecho nunca nada en ese terreno. España debió enfrentarse a un aumento de las demandas sanitarias. ¿Por qué? Porque había 6 millones de españoles que no tenían derecho a la asistencia sanitaria, y además creció mucho la exigencia de mayor calidad sanitaria. Todo ello hizo que España tuvo que hacer un esfuerzo enorme en poquísimo tiempo, en 4 años, para dar asistencia sanitaria a 6 millones de españoles y para aumentar la calidad. Eso hecho todo en nada, inmediatamente, en poquísimo tiempo, cosa que a muchos países europeos les ha costado 40 o 50 años. El sistema de protección social era débil y estaba abocado a una gran insolvencia presupuestaria. En protección social se dio un avance muy grande, pero que hoy no tiene valor
porque hoy, como todos los gobiernos dicen que todo es gasto social, hoy dicen gasto social es el 80%, pero ¿qué me dice? Entonces gastos sociales son unas partidas concretas. Entonces el gasto social en el 82 se dedicaban 3,4 billones con B, billones de pesetas, en el 92 11,3 billones, o sea, se multiplicó por 4, lo cual es un cambio extraordinario. Lo mismo ocurrió con las pensiones. Había en España 3 millones de españoles que no tenían pensión ninguna y 10 años después sí la disfrutaban. Se multiplicó la cuantía por 3,5, de algo más de 1 billón a casi 5 billones, casi por 5. Se creó además un nivel no contributivo. Había mucha gente que no había podido trabajar o había trabajado, pero el empresario no había dado cuenta a la seguridad social. Esas personas no cobraban nada y se creó un nivel no contributivo para que hubiese, aunque más pequeña, pensión, pero tuvieran todos. Las organizaciones sindicales exigían, naturalmente, mejora de todo esto y hubo algunos choques con el gobierno que, visto desde hoy, no fueron muy justos por parte de los sindicatos. Por ejemplo, cuando el sistema de pensiones se modifica en el año 85, los sindicatos protestan, pero a la vista de la protesta dejamos una disposición transitoria que decía que los nuevos pensionistas podían acogerse al plan antiguo o al nuevo, y la inmensa mayoría se acogía al nuevo. O sea, no es verdad lo que los sindicatos habían intentado defender. En fin, había un espíritu de solidaridad grande. Es entonces cuando se crea un movimiento juvenil que se alcanza un voluntariado de 1 millón de jóvenes. Pero a la vez había proclamas desde el gobierno, de sectores cercanos al gobierno, exaltando la rapidez y cuantía de hacer capital los negocios, una cierta soberbia al anunciar algunas políticas restrictivas. Recordaréis que había políticos, ahora también los hay, esos que dicen, no me temblará el pulso si tengo que tomar una medida. Oiga, a mí me temblaba hasta las piernas si tomaba una medida que no era factible porque no había medios económicos para resolver lo que se demandaba. Así se llegó a una huelga muy importante, la de 1988, de la que no olvido el componente político, con ayuda de algunos sectores empresariales y hasta piezas de la administración, pero me ha hecho pensar si estos años, si no fue aquella la última vez en que los ciudadanos ejercieron la capacidad de indignación. Esta vez era contra el gobierno, por el espíritu general de adoración del dinero, creado en parte por los medios de comunicación, pero también por el talante de algunos representantes gubernamentales. Este es quizá el aspecto de la acción del gobierno que más me ha hecho pensar en los últimos años. Aún no alcanzo a comprender por qué en la cultura social no se transmitió suficientemente el espíritu laico, austero, con apego al trabajo bien hecho, a los valores humanistas. Recuerdo con tristeza que mis opiniones sobre la conveniencia de cuidar el ejemplo personal de los ministros, de los altos cargos, en cuanto a la exhibición, la no exhibición en los centros de la clase alta, haciendo ostentación de dinero y poder, esas opiniones mías tuvieron una respuesta despreciativa y hasta burlesca en los medios de comunicación. Yo recuerdo que yo decía, no hay que ir a los centros estos de Marbella, donde está la Jet Set y todo eso, y los medios decían que es que yo decía que los ministros tenían que ir de veraneo con el pañuelo, con los 4 nudos y el botijo, siempre remedando burlescamente lo que yo creo que era una ambición legítima. En la política educativa, como he dicho antes, había 1.400.000 chicos que no tenían puestos escolares. Recuerdo un gobernador en Sevilla que fue a un pueblo donde había 40 chicos que no tenían puestos escolares y el personaje, estoy hablando de la época anterior, dijo, ya sé que aquí sobran 40 niños, no sobraban 40 niños, faltaban 40 pupitres. Entonces nosotros hicimos eso, 1.400.000 nuevos puestos escolares y además extendimos la educación general obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Un país pobre es un país sin infraestructura. En aquellos años se realizó un esfuerzo importantísimo para proveer a España de una red de infraestructura capaz de acomodar el crecimiento económico. Sin ese esfuerzo inversor, el dinamismo del sector privado hubiera sufrido estrangulamiento severo.
Las inversiones públicas en infraestructura dieron lugar a un avance impresionante en esta materia. Se construyeron en esos 10 años más de 3.500 kilómetros nuevos de autopistas o autovías. Es decir, y este es un dato realmente significativo, durante 10 años, cada 18 días de gobierno socialista se construyeron tantos kilómetros de carretera como en cada año de gobiernos anteriores. Cada 18 días. Eso supuso un incremento de recursos dedicados a esto verdaderamente impresionante. Las decisiones que busca hacer un país moderno y con un bienestar más alto y generalizado tienen consecuencias múltiples. ¿En qué medida habrán influido esas carreteras, esos aeropuertos, modernos ferrocarriles, que rompieron también la diferencia de ancho de vía con Europa? ¿En qué medida habrán eso influido en la difusión del turismo entre los españoles del 82 al 91? 10 millones más de españoles viajaron para hacer turismo en el territorio nacional en ese año y fuera de él, alcanzando la cifra de 22 millones. ¿Es que tiene importancia para esos movimientos de la gente, esparcimiento, ocio de la gente, las carreteras o los aeropuertos? Claro que sí. En 1982 se inició un ambicioso proyecto de reforma destinando importantísimos recursos e incorporando más profesores con el objeto de transformar profundamente nuestro sistema educativo, democratizándolo y modernizándolo. El número de estudiantes becados, es decir, la ampliación del derecho de igualdad de oportunidades se multiplicó por 4,6. De 586.000 estudiantes becados se pasó a... de 162.000 se pasó a 748.000. El gasto que los españoles dedicaron a becar a estudiantes sin medios se multiplicó por 10. En materia cultural, fuimos testigos de un renacimiento absoluto. Todos habrán oído de la movida de Madrid, pero no es solo la movida de Madrid. Había colas en las puertas de los museos, cosa que yo de niño recuerdo que mi padre, que era un hazañista, me decía, en España no será un país normal hasta que no veas colas en las puertas de los museos. Yo las vi a partir de 1982. Me sentí con la satisfacción de lo que mi padre me decía, no solo lo estaba viendo, lo había hecho, lo habíamos hecho nosotros mismos. Había, como digo, gran incremento de espectáculos y actividades artísticas. Los conciertos, había muchísimos conciertos con las entradas completamente agotadas. Había una apetencia cultural que floreció en los españoles. Así se inicia en 1982 lo que fue una nueva etapa de la historia de España, en la que la paulatina consolidación democrática permitió normalizar las relaciones internacionales del país y configurar una política exterior acorde con nuestros intereses, capaz de abordar la tarea de insertar definitivamente a España en Europa, lo que significó el fin del aislamiento de España. La adhesión de España a la Comunidad Europea el 1 de enero de 1986, 4 años después solo, cuando llevaba muchísimo eso estancado, representó la culminación de una aspiración histórica en la que se reafirmó la vocación europeísta de España. En cuanto al histórico aislamiento de España, una difícil prueba para el gobierno socialista, lo he dicho antes, fue el cumplimiento del compromiso electoral de celebrar un referéndum popular que decidiera la permanencia o la salida de España de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, porque el Partido Socialista, ya lo he dicho, tuvo una posición y desde el gobierno tuvo que tomar la contraria. Hizo girar esas dificultades y estos son los grandes problemas históricos de España y he intentado mostrar el encauzamiento general de estas dificultades ancestrales. En 10 años de gobierno socialista, España cambió. Los españoles supieron cambiar aspectos fundamentales de su vida diaria que hoy parecen imposibles de entender para los más jóvenes y del papel de su país en la historia. Recordarán ustedes que yo advertía en 1982 que si teníamos varios años de gobierno socialista de España no habría de reconocerla la madre que lo vio nacer. Bueno, lo dije de otra manera. Recibí una tormenta crítica por aquello, pero lo cierto es que en 1992 muchos de aquellos críticos tuvieron que reconocer que la transformación de España fue profunda y amplia. El mérito recae sobre el conjunto de la sociedad española. Pero me parece muy bien que los socialistas de Aragón hayan tomado la iniciativa de recordar un momento tan importante para España
que fue obra de todos los españoles, pero con la dirección de un gobierno socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Creo que ha sido bien esclarecedora y bien interesante la conferencia, y a lo largo del año seguiremos haciendo otros actos. Dudo de que alcancen el nivel y el brillo de este, pero trataremos de incidir en ese recuerdo que, insisto, nos insufla ánimo y nos insufla vitaminas cívicas para seguir adelante. Muchas gracias.